¿Sabes que hoy no le voy a decir dígale al que está a su lado? Porque la palabra que traigo es para usted. Diga, la palabra es para mí. La palabra es para mí. Diga, gracia inmerecida. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Un regalo. Es un regalo inmerecido. Es algo que Dios te dio y no te pidió nada, pero que cuando lo vamos a ver con la ley, para tú recibir en la ley tenías que hacer. Para la gracia solamente tienes que abrir tus manos y recibirla, porque así es Dios. Diga, así es Dios. Y Dios siempre lo ha hecho desde el principio. La palabra registra, iglesia, dos acontecimientos muy importantes que deben ocurrir de preámbulo a la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben cuál es la activación que tenemos que tener antes de la venida del Hijo del Hombre? Sabes que hay dos cosas, solamente dos cosas. La primera dice, cuando el Señor empieza a predicar, el Señor nos dice lo siguiente. Número 1, será como en los tiempos de Noé. Mateo 24 del 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo. ¿Quiénes están comiendo hoy? Hoy, gloria a Dios, ya tienen cuerpo teofánico casi toda la iglesia, porque escuché apenas 3 amenes. No, entonces me los llevo para la casa, porque estoy buscando a alguien que no coma. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Número 1, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, en otras palabras, pachangueando, rumbeando, gozándose, y estaban tan distraídos en lo del mundo que cuando Noé le estaba diciendo vengan al arca, no pusieron atención, y cuando llegó el día se dieron cuenta, y vamos a decirlo de la manera que le retumbe, se dieron de cuenta. Se dieron de cuenta que era tarde, porque no obedecieron a la palabra de Dios. Eso está ocurriendo hoy. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando, y aún la gente que está en la iglesia le cuesta muchísimo mantenerse firme. ¿Y sabes por qué? Porque la condenación le está trayendo más que el amor de Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan que la gracia inmerecida es el amor más precioso que Dios ha derramado sobre la tierra. Por eso digo yo, dos acontecimientos. Uno, como en los tiempos de Noé. Y el segundo acontecimiento lo dijo Jesús cuando comenzó a predicar el evangelio. Y mire lo que dijo: cuando se haya predicado este evangelio, Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio. ¿Cuál? ¿Cuál este? Porque en el Antiguo Testamento no hay un evangelio. Jesús vino porque Jesús forma parte del nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Jesús es el cordero inmolado, aquel que el Señor le dijo a Abraham: tranquilo, yo proveeré carnero. Todos se acuerdan, ¿verdad? Porque Jesús en ese momento era sombra, pero ya cuando Jesús habla aquí en Mateo, Él está diciendo: yo soy ese cordero inmolado. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que tiene que predicarse ¿cuál evangelio? Diga, este, porque no hay uno solo hay. Diga, hay un solo evangelio. Entonces quiere decir que ese evangelio necesita ser predicado, y cuando eso se cumpla, entonces vendrá el fin.
No hay otro evangelio. El evangelio es uno y es a través de Jesucristo. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Mire que vuelve a decir Jesús. ¿A quién le debemos nosotros obedecer? ¿A Moisés? El Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. En otras palabras, a Él escuchar. Escúchalo a Él. Dios daba testimonio de que había que escuchar lo que Jesús decía. Jesús viene a predicar un nuevo evangelio, y con este evangelio seremos salvos. Con este evangelio, cuando se haya predicado, vendrá el fin. Con este evangelio ganaremos las almas, porque Jesús lo vino a hacer de una manera totalmente diferente a como lo venían haciendo. Y el problema es que nosotros por años caminamos en la fe y empezamos a tomar de aquí y de allá, y cuando empezamos a ver, empezamos a meter doctrinas de hombre. Y anoche hablaba con el grupo de líderes y les decía: tenemos una visión universal, una visión perfecta, que es evangelizar, afirmar, discipular y enviar. ¿Por qué creemos en eso? Porque Jesús vino y vino evangelizando. Después que vino evangelizando, afirmaba. ¿Cómo afirmaba? Jesús, cuando escoge al grupo de discípulos, le dice: Natanael, judío de judío, cuando te vi detrás de la higuera. Ahí lo estaba afirmando, le estaba diciendo: yo sé quién eres tú, a Natanael. Porque Jesús, cuando te ve, te conoce y te dice quién eres. Eso es afirmarte. El problema que tenemos ahora es que hay gente que habla más de la condenación que de la gracia y el amor de Dios. Le vemos a una persona y sabemos que Dios le dio un llamado, y resulta que lo llamamos es por lo que está haciendo ahora en el mundo y por lo que nuestros ojos ven en el ahora, y no lo vemos como Dios lo ve. Empezamos a ver la gente es como yo lo veo. Dios me ha dado una gracia de poder ver más allá de lo que ven mis ojos en lo actual. Y hay gente que ha llegado aquí y me ha dicho: yo no sirvo. Y yo le digo: tranquilo, ahorita no, eso es lo que tú crees ahora. Sigue. No, pastor, que casa de paz. No, yo no voy a hacer día de casa de paz. Sigue. ¿Y cómo ha sido el proceso? Ha sido un proceso que en la medida de que da, está recibiendo y no se está dando cuenta. Los líderes de anoche no son los mismos que yo agarré hace 4 años atrás. No son los mismos. Tienen ahora una seguridad, una elocuencia, van hablando, van creciendo en la palabra. Se les ve el amor por buscar a Dios. Pero si le hubieran escuchado la voz del diablo, cuando el diablo les decía en su mente: no, hombre, acuérdate que tu papá te dijo que no servías para nada, que ibas a ser un vago toda la vida. Acuérdate que tu mamá te decía: eres una prostituta vagabunda, nunca vas a salir para ningún lado. Pero le creemos más al diablo que a Dios. ¿Cuántos aquí Dios le ha dicho: te voy a usar para esto específico? Levante la mano el que tiene una palabra de Dios sobre su vida. Y todo aquel que tiene una palabra de Dios tiene que tenerla entre ceja y ceja. Y cuando el diablo venga a hablarle, le decirle: diablo, llegaste tarde, mírala, aquí está. Esto es lo que Dios dice de mí. ¿Y por qué dice la palabra que en la mente? Porque ahí está la mayor batalla del hombre. Ahí donde el enemigo logra meterse y destruirnos cuando le damos el chance. Pero Jesús dice que hasta que se predicara este evangelio. Y aquí yo quiero hablar de algo muy maravilloso. Aquí hay dos muestras de esta historia, y cómo Dios separa, y cómo Dios usa, y cómo Dios provee ese mismo Jesús. En Juan, en la historia de Nicodemo, hablamos de la historia de Nicodemo. Juan 3,
por favor, hija, colócame Juan 3, del 1, y vamos a ir pasando parte por parte. Porque en esta tarde yo quiero que usted entienda algo. Esta es una palabra que viene de Dios y que Dios nos está quitando cualquier venda o cualquier confusión que quiera venir a nuestra mente. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Sabe qué quiere decir Nicodemo en la traducción? Quiere decir pueblo victorioso. Hay hombres y mujeres aquí que están sentados que no saben ni siquiera que Dios los ha llamado. Pero ya Dios en la eternidad le puso nombre y le puso propósito. Solo que a ustedes no se le ha revelado. Hay unos que se le ha revelado. Pero miren lo tremendo de esto. Este hombre sigamos, verso 2. Dice, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque tenía miedo que lo vieran, porque él era judío, era fariseo de fariseo, era del Sanedrín, era un hombre estudioso y además de negocios, adinerado. Entonces, escuchen lo que le voy a decir, iglesia, porque hay muchos que caemos en esto. Este hombre, su posición terrenal no la quería comprometer, pero su espíritu lo estaba guiando a ir a aquel que le iba a dar la vida y la vida eterna, que se llama Jesús. Por eso este hombre va de noche. Este hombre va de noche diciendo, aquí nadie me ve, me voy escondido. Yo sé que ese tipo tiene algo. Mire lo que dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Mire lo que le dice Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es Dios con él. Quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, vamos a poder atraer al mundo cuando empecemos a manifestar que Dios está en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a manifestar? Cuando empecemos a creer que la gracia de Dios ha sido derramada en nosotros y que nosotros tenemos el poder para hacer la obra de Dios. Pero no lo hacemos porque no lo creemos, porque el enemigo nos pone cosas en la mente y nos bloquea. Dice, tú no vas a poder. Estoy determinado. Todos los días me paro, Señor, un milagro. Señor, un milagro. ¿Cuándo lo va a ocurrir? No sé. Quiero ver un milagro, Señor. Quiero ver un milagro. Me metí en esto. Estoy clamando a Dios por milagros. ¿Sabes por qué? Porque hay otros hermanos en la fe que lo están haciendo. Y no con envidia, sino el mismo Dios que yo le sirvo es el mismo Dios de ellos. ¿Por qué allá se manifiesta y por qué aquí no? Porque ese es mi deseo en mi corazón. Verso 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, vayan y esperen el aposento. Y fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Número 1. Y número 2, la iglesia era la iglesia naciente. ¿Y cómo nace la iglesia? Nace en el momento del sacrificio en la cruz, cuando es pullado en el costado o es herido en el costado y derrama agua. Había un nacimiento en agua. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo tengo que nacer en el espíritu. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Busque a Dios. Créale a Dios. Cuando usted le cree a Dios, usted nació en el espíritu. Cuando usted no le cree a Dios, usted no puede decir que nació en el espíritu. Cuando usted está creyendo más en las cosas del mundo. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene o a dónde va, ni todo aquel que es nacido del espíritu no sabe. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10, respondiendo Jesús y le dijo, eres un ministro de Israel y no sabes esto. Escuchen bien lo que está pasando aquí. De cierto te digo que los que sabemos, hablemos
y lo que hemos visto testifiquemos, y no recibís nuestro testimonio. Si oís, he dicho, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las cosas celestiales? Ahora hago un paréntesis aquí, porque aquí viene algo más adelante, que es la gran revelación que usted y yo hoy declaramos. Anoche hablábamos y decíamos al grupo de líderes, no podemos hablar con cierta gente porque es muy elocuente, es muy sabio al hablar, tiene palabra, pero la palabra, ¿sabes para qué la usa? Para confrontar, porque tiene la letra pero no tiene el espíritu. Porque hay gente que se dedicó a estudiar la palabra para confrontar a los hijos de Dios y dejarlos en vergüenza, cuando estos hijos de Dios están en el primer amor. Escuche bien lo que le voy a decir, iglesia, porque eso es lo que se dedicaron estos hombres del Sanedrín. Por eso le decían fariseos de fariseos. ¿Sabe qué quiere decir un fariseo? Es alguien que tiene apariencia de saber y no sabe nada. Por eso es que yo le digo a la iglesia, no te enrolles en buscar la escatología y la teología. Sí la necesitas porque vas a enseñar a los de sana doctrina, pero a la gente que quiere confrontarte, eso no es necesario. Déjelo quieto, déjelo que se vaya. Proverbios 26, léanlo. Ahí habla del necio. Todo el capítulo de Proverbios 26. Verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué usted va a estudiar la palabra? Para que aquel que viene con palabra, usted le pueda decir con palabra para que le sea revelado. Porque Nicodemo no entendía las cosas de la tierra. Si Jesús le está diciendo, si te estoy mostrando con las cosas de la tierra, no las entiende, entonces tengo que hablarte con lo que tú sabes. Nicodemo era un estudioso de la palabra. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vamos a cambiar ahora el esquema de cómo evangelizarte y te voy a hablar con la palabra. Y mire lo que dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene el gran versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta evangelización poderosa que nosotros hoy la usamos como bandera, Juan 3:16, nace de un hombre que estaba confundido y que Jesús le trae la revelación y le dice: tú vas a entrar por amor. Escuchen bien, Jesús le está diciendo a este hombre: tienes que nacer de nuevo. Y cuando hablaba de nuevo era que todo aquello que había recibido era necesario que se le fuera revelado y empezara a hacer acciones de hecho. Diga, de hecho. Por eso es que nosotros como hijos de Dios no vamos a manifestar a Dios sino hasta que no hagamos cosas que manifiesten a Dios. No, pastor, pues yo predico, eso no manifiesta a Dios. ¿Sabe qué manifiesta Dios? Cuando ves un hambriento y le das de comer, cuando ves a un sediento y le das de beber, cuando ves a un desamparado sin ropa y le das de vestir. Cuando tú empiezas a hacer estas cosas, pero no es por esas obras que tú vas a ser salvo. Dice la palabra: una fe sin obra es una fe muerta. Quiere decir que nosotros tenemos que movernos de una dispensación a otra dispensación. Diga, tengo que moverme. Por eso es que la ley, estos hombres confiaban en su propia sabiduría, se apoyaban en su propia sabiduría y su propia prudencia. El proverbio dice: bienaventurado el hombre que confía en Jehová, porque todos sus caminos serán enderezados. Amén. Y de aquí nace esta maravillosa palabra. Verso 17, mire lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Diga, para ser salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que todo aquel que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Por eso es que la religión te dice: ay, sí, recibir al Señor. No, yo creo en Dios. No, el Padre dice que nadie puede llegar a mí sin a través de mi Hijo. ¿Y cómo se llama el Hijo? Jesucristo. Quiere decir que hay un solo camino. Diga, hay un solo camino.
No hay otro camino. Cuando a usted le vengan a meter cuentos, no, es que si haces esto, es que si... No. A mí el camino se llama Jesús. Mi enfoque se llama Jesús. Mi dirección se llama Jesús. Jesús quiso ganarse a este hombre y se lo iba a ganar, era hablándole de su mismo lenguaje. Por eso es que anoche hablábamos de los himnos. Si usted quiere hablar con alguien, evangelizarlo, éntrele con lo que está haciendo. Si es pintor, empiece a preguntarle, oye, ¿y qué pintura uso? Y empiece usted a sacar una conversación que no tiene nada que ver, hasta que Dios le dé una revelación del Espíritu Santo y venga una palabra de ciencia, y allí esta persona va a ser cautivada y va a ser tomada. Amén. Y mire el otro ejemplo que tenemos. Este es Nicodemo. Diga Nicodemo. Juan 4, del 5 al 29. Y esta no la vamos a leer toda, pero habla de la mujer, de la samaritana del pozo. Diga, la samaritana del pozo. Samaritana del pozo, la palabra samaritana tiene una tradición en las lenguas eslavas y su pronunciación se llama Svetlana, que quiere decir luz. Mire lo que quiere decir esta palabra. Samaritana en una lengua eslava quiere decir luz. Jesús llega ahora. Dijimos que Nicodemo llegó en la noche. Diga, en la noche, porque quería cuidar su posición. ¿Sabes que hay gente que ha llegado aquí a la iglesia y se les ha sido revelada la palabra de otras iglesias, de otras denominaciones, y lo primero que dicen, cuidado y no me toman foto? Están guardando una posición. ¿Quieren venir de noche? ¿Quiénes andan de noche? Silencio en el mar de Galilea. Esta mujer samaritana viene a la hora del mediodía. Diga de mediodía. ¿Sabes que en esta zona de Sicar, esta zona donde estaba el pozo de Jacob, esta mujer, ¿sabe por qué fue al mediodía? Porque al mediodía era la zona de más calor. Era una zona muy caliente. Y la mujer quería evitarse encontrarse con las amigas comentaristas, en otras palabras, en el lenguaje coloquial, chismosas. Esas amigas que le gusta comentar, ay, viste a fulanita, ay, viste, ay. Y la ropa y los zapatos no le pegan y el arete era el mismo. ¿Ah? Y esta mujer va al mediodía porque no se quería encontrar con las chismosas. Pero Jesús, que es experto en tomar el momento perfecto, entra a este lugar. Y cuando llega a este lugar, le dice a los discípulos, porque eso no iban a entender. Un judío, era imposible hablar con un samaritano. Es más, un judío no podía hablar con una prostituta porque era inmundo. Le decían a Jesús inmundo. ¿Qué hace Jesús? Agarra a sus discípulos que todavía están igual que Nicodemo, pero en el proceso de la transformación, y Jesús los manda a buscar comida. Le dice, vete al Burger King y tráete 4 Happy Meal y tráete 4 McChicken y tráete todo lo que consigas. Y mientras aquellos estaban hartándose, el Señor estaba alimentándose. ¿Y por qué se estaba alimentando? Miren la diferencia entre uno y otro. Jesús viene y con esa gracia inmerecida y empieza a decirle a la mujer, dame de beber. Y la mujer lo primero que dice es, se expone y dice cuál es su posición. Soy samaritana, ¿cómo me pides agua a mí? Te van a decir inmundo. Y Jesús le dice no. Y allí empieza una conversación hermosa en donde Jesús no le toca caerle como a Nicodemo, nace de nuevo Nicodemo. A esta no, a esta empieza es con amor a tratar de llegar al punto que Jesús quería que llegara. Y es el punto donde Él le dice a ella,
dame de beber. Y ella le dice, no, Señor. Bueno, ciertamente no tienes con qué tomar el agua. Y el Señor le dice, si supieras con quién hablas, si supieras quién soy, sabrías que de esta fuente, diga, de esta fuente que es Jesús. Jesús tenía una fuente. No hay otra fuente en donde usted pueda ir a ser saciado. No hay otra fuente donde usted pueda ir a ser saciado. Lo vuelvo a repetir porque todavía están dormidos. No hay otra fuente en la que usted pueda ir y ser saciado. Y se llama Jesús. Y no solamente le dice eso. Cuando él empieza a decirle, oye, ve y busca a tu marido, ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, ciertamente has dicho una verdad. Porque la palabra dice que el que confiesa su pecado haya misericordia. Fíjate que Jesús no le llega a decirle al del Sanedrín, lo confrontó y le dijo, bueno, pero tú no eres de la ley, tú no eres fariseo, ¿cómo que te explico cosas terrenales y no las entiendes? Pero a esta mujer no le dijo, oye, mija, usted sí es bruta, ¿no sabe quién soy yo? Él lo que le decía era, la tengo que tomar con cuerdas de amor. Y la empieza él a cautivar, ¿cómo? Seduciéndola como Jesús sabe seducirnos a todos nosotros que estamos envueltos en delitos y pecados. Con amor. Le hace confesar y dice, bien has dicho. Y en el momento en que él le revela toda la vida, la mujer dice, he escuchado que hay un profeta que había de venir que se llama el Cristo. Y es la primera vez que Jesús se le revela a alguien de que él era el Mesías. Y le dice, estás hablando con él. Y más adelante Jesús no solamente queda la conversación ahí. Ahora fíjense lo que le dice Jesús. Ve y no lo hagas más. No hay condenación, le está diciendo. Ahora mire lo maravilloso de esta escena. En esa escena la mujer ha sido recibiendo una gracia inmerecida simplemente porque creyó en Jesús. ¿Y cómo creyó en Jesús? Porque esa mujer, luego de que recibe aquella palabra llena de amor, fue tan cautivada que la mujer dijo, espérate, voy corriendo. Pero lo que me llama la atención es que más adelante ella dice estas palabras, creo que conozco al Cristo. O sea que ahí se le revelaba, pero camino separándose de él, empieza a olvidarse que era el Cristo, o empieza a dudar que era el Cristo. Por eso es que nosotros no podemos separarnos de Jesús. Por eso es que la duda viene si Jesús no está cerca de nosotros. Esta mujer va camino a la ciudad y dice, creo que lo conseguí. Y cuando viene otra vez corriendo, agarran a Jesús y lo meten en ese lugar, y de allí no lo dejaron salir por 2 días. El nombre de esta mujer samaritana, que en las lenguas diferentes quiere decir luz, se convirtió en una luz para su nación. Se convirtió en una luz para un pueblo que se estaba perdiendo en delitos y pecados. Por eso es que usted no puede menospreciarse. Por eso es que usted no puede pensar, no, yo no lo puedo hacer. Es que cuando esté perfecto, Dios no anda buscando hombres y mujeres perfectas. Él está buscando hombres y mujeres con un corazón dispuesto que le digan, heme aquí, Señor, yo lo voy a hacer. Yo voy a buscar de ti, yo voy a hacerlo, Señor. Pero con una mente limpia. Que nadie te condene. Porque el problema que estamos teniendo es que todos nosotros queremos condenar a la gente. No lo ponga a orar porque no, hombre, ese está más pecador. Pero usted no sabe si la oración que trae esa persona le va a traer libertad a esa persona. ¿Se fijan? Por eso es que a mí me critican. Uy, el pastor pone a fulanito. Pedazo de chuleta que tiene ahí. Y digo, y pedazo de lengüetero chismoso que eres tú también. Y los chismosos no heredan el reino de los cielos, pero los pecadores sí heredan el reino de los cielos. Porque cuando somos alcanzados por Jesús, eso se nos abrió el camino perfecto para llegar al Padre. ¿Ven la diferencia? Por eso es que Pablo dice,
aquel que se cree estar firme, cuídese de no caer. No vaya a ser que siendo heraldo se convierta en una piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los que se acercan a Jesús recibirán lo que necesitan. Jesús se fortalecerá. Mire lo que dice Juan 4 del 30 al 34, y esto sí lo vamos a leer. Juan 4 del 30 al 34. ¿Cuánto has leído que Jesús en mi debilidad Él se fortalece? Bueno, ahora vuelven los chismosos de los discípulos y cuando llegan a Jesús le dicen: Señor, come. Y dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Verso siguiente: entró, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: le habré traído a alguien de comer. Seguro que esta samaritana ya le dio su paseíto. Porque ¿quién viendo a un hombre que va a la iglesia con una prostituta piensa que el hombre la está evangelizando? No, aquí piensan es la mujer lo está invitando a la cama. Eso es la mente carnal. Pero la mente espiritual dice: Señor, dale gracia a este hombre. Señor, dale palabra, dale una palabra de ciencia para que esta mujer conozca tus caminos también. Y mire lo que le dice. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo quiero rápidamente que alguien venga acá. Alguien, un hombre, el que sea, venga corriendo. Pero corriendo, el tiempo se acaba y Cristo viene pronto. Aleluya. Miren lo que pasa. La religión nos dice a nosotros: no vayas a la iglesia hasta que no estés bien. Tú estás muy pecador. La gente empieza a escuchar eso y dice: no, es que tú no puedes orar porque tú pecas. No es que tú no puedes cantar porque tú pecas. No es que tú no puedes subir al altar porque pecas. Y entonces empezamos al lugar donde la gloria de Dios está y puede haber un cambio. Estamos poniendo el velo que Jesús rasgó el día de su sacrificio en la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le está diciendo esto: mi comida no es la comida del mundo. Mi comida es que venga este pecador, me toque y de mí va a salir virtud. Y cuando este hombre se va, que fue lo que sucedió con la mujer samaritana, cuando la mujer se va, estos llegan: no te vayas. Y le dice a la mujer, Jesús le dice a ellos: ya yo estoy lleno, ya yo estoy fortalecido. ¿Cómo que un hombre que cuando desata virtud sobre una persona queda fortalecido? Yo soy pastor y en las ministraciones los líderes también han sentido lo mismo. En las ministraciones, cuando uno ministra a una persona que está endemoniada, cuando uno ministra a una persona para una liberación, uno siente después que su cuerpo se debilita. ¿Pero eso por qué? Porque somos carnales, porque estamos en este cuerpo. Pero para Jesús eso no es un problema. Al contrario, cada vez que viene un pecador y le jala de su cuerpo virtud, él se vuelve más fuerte. Él se vuelve más fuerte. Venga otro corriendo. Vamos, otro corriendo. Y otro para acá. ¿Y qué pasa? Ahora mire, Jesús puede estar así, pero cuando este lo toca, ya Jesús está así. Cuando este viene y toca a este y recibe de la gloria de Dios, entonces Jesús está así. Después viene el otro y lo toca, y entonces ¿sabes cómo está Jesús? Diciendo: uy, este gimnasio sí está bueno, que venga otro y que me chupe más de lo que yo tengo. Vamos, corra, suba otro, pero corriendo. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que la gente no entiende que Jesús es el todo por el todo. Por eso se llama gracia inmerecida. Es más lo que te voy a decir. ¿Sabes qué dice Jesús? Jesús confronta a sus discípulos y le confronta dos cosas. Una, en el monte de Getsemaní, le confronta que no pudieron orar.
Pero la confrontación que le hizo varias veces no fue: ustedes sí son pecadores, ustedes no me creen, ustedes no sé qué. Jesús no se quejó de nada de eso, no les confrontó nada de eso. ¿Sabes qué le confrontó? Hombres de poca fe. ¿Y sabes qué era la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús le está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, tú me estás viendo y no eres capaz de tocarme para recibir tu milagro. Eso es lo que Jesús está confrontando. Hombres de poca fe tienen al Dios hecho carne y no lo tocan. Así estamos todos en la iglesia. Queremos llegar santos, puros, inmaculados, caminando a un pie del piso y con aureola en la cabeza, para entonces ahí sí poder tocar al santo. Porque la gente nos enseñó eso. ¿Y sabes cómo se llama eso? Ley. Porque la ley dice: al leproso nadie lo toque, es inmundo, sáquenlo de la ciudad. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Cuando usted ve allá a alguien enfermo en el alma, en el espíritu, tráigalo para acá. Y cuando le diga: no, pastor, hermano, no, es que cuando yo estoy bien yo voy. No, señor, usted nunca va a estar bien si no viene. Usted nunca va a estar bien, porque usted necesita tocar a Jesús. Tú necesitas tocar a Jesús. ¿Y qué pasa cuando entonces estos empiezan a clamar, a gemir? Le da fuerza a Jesús. ¿Cuántos aquí líderes han ido a hacer un trabajo y han estado administrándole un matrimonio y lo ven restaurado? ¿No sienten energía? ¿No sienten fuerza y dice: por esto vale la pena seguir avanzando en el reino? Eso es lo que yo le estoy diciendo. Pero cuando tú no experimentas eso, por eso te quedas sentado y criticas al que lo está haciendo. Cuando yo veo a alguien restaurado, yo llego a la casa. Cuando yo llego de los retiros, es el día más feliz de mi vida, porque digo: Señor, gracias, porque este grupo de personas se les reveló, primero, tu amor, segundo, la inmoralidad. Han quedado libres de la inmoralidad, fueron sacados de todo cardón de cautividad, fueron liberados, entendieron las viejas vestiduras y ahora fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, Señor, haz la obra en ellos, porque era el primer paso. Entienda algo: si usted no llega y toca a Jesús, si usted no llega, Jesús le va a estar diciendo: hombres de poca fe. Por eso es que Dios nos dice a nosotros: ¿cuál es tu fe? ¿A dónde está tu fe? Si no tocas a Jesús, no recibirás tu milagro. Si no tocas a Jesús, no recibirás tu milagro. Porque Jesús está en la gracia. Y ¿sabes qué? La gracia provee. En cambio, la ley demanda. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer y que hacer. Pero la gracia te está diciendo: yo te doy. ¿Qué tengo que hacer? Nada. La ley, para recibir lo que tú querías, tenías que hacer. Pero la gracia, ¿sabes qué te dice? Te doy y después tú me das cuando quieras, si quieres. Eso se llama gracia. En este tiempo estamos viviendo en esto, pero la gente ha entendido otra cosa. A Pablo lo criticaron. A Pablo le dijeron: ¿qué es lo que tú estás dando a entender, Pablo? Que entonces para que sobreabunde la gracia tiene que haber más pecado. No se está dando libertad a que la gente peque. Se está dando libertad a que el pecador venga y toque a Jesús. Y si no hacemos eso, iglesia, créame que va a venir el Señor y va a pasar como en los tiempos de Noé. Nadie se va a dar cuenta. No podemos callar, iglesia. No podemos dejar de hablar de Jesús. Jesús está en una posición en la que Él le está esperando con los brazos abiertos y está diciendo: tócame, pídeme, llega a mí. Gracias, muchachos. Ya los veo débiles. Aleluya. Diga: Jesús es fuerte. Dios no hace acepción de personas. Y mire lo que le voy a escribir, le voy a soltar hoy en este día, porque Dios me ha mostrado esto que yo pregunté entre estos días. Y esa pregunta me la hice en Apocalipsis, donde dice:
que podrían ser borrados mi nombre del libro de la vida. En el capítulo 3 de Apocalipsis dice eso. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Entonces yo me dije lo siguiente: Señor, hay gente que ciertamente no te conoce. Y si esa gente no te conoce, su nombre no fue inscrito en el libro de la vida. Quiere decir que es un pecador. ¿Qué nombre se va a borrar de él si no está? Y me dijo estas palabras. Ahí vino rápidamente. Dice: porque yo te escogí desde la eternidad. Y mire lo que es esto de maravilloso. Dios escribió el nombre de todos en el libro de la vida. A todos. Escuche bien, iglesia. Uy, pastor, esto es una herejía. Búsquelo, porque hay palabra para sustentar todo esto. Dice que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Quiere decir que Dios escribió mi nombre, tu nombre, el nombre de todos nosotros. Y ahora sabe que Dios está esperando que tú llegues al cielo habiendo hecho los frutos. Escuche bien, los frutos que me van a dar la entrada al cielo. Pero que si yo no lo hago, dice la palabra que seremos juzgados por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Y de ahí depende que Dios borre mi nombre del libro de la vida. Por eso yo decía, bueno, pero entonces quiere decir, me arrepiento, me lo escriben, me peco, vuelvo y me lo borran, me arrepiento y me escriben, me arrepiento y vuelvo y me lo cobran. Entonces yo dije, entonces ¿cuántos ángeles están con ese lápiz ahí, ese borrador? Tirando borrador y tirando lápiz. Porque ¿cuánto? Seamos sinceros, iglesia, ¿cuánto no nos arrepentimos todos los días? Antes de acostarnos yo me pongo a cuenta. Digo, yo no sé si me voy, pero yo me pongo a cuenta. Ay, pastor, ¿usted es un pecador? Sí. Mi mente. Apocalipsis 3:3 creo que es 3:3 o 3:4. Y mire lo que le digo yo. Es por los frutos, diga, es por los frutos. Sabes que hay la historia, y creo que la tengo aquí anotada. Mateo 21, 18 y 19. Mateo 21, 18 y 19. Y mire que esto los va a hacer entender a ustedes cosas más allá. Dice: por la mañana, volviendo Jesús a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, diga higuera, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, diga hojas. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Sabes qué ocurrió en eso? Me puse a investigar, Señor, ¿por qué tú maldijiste la higuera? ¿Qué fue lo que pasó? Si era una higuera que aparentemente estaba en el momento perfecto, estaba con sus hojas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la higuera bota las hojas en un tiempo temprano, y cuando la higuera bota la hoja en el tiempo temprano, tiene que tener frutos. Rápidamente, Génesis. Adán y Eva pecan, se ponen hojas. Y Dios le dijo: no te pongas hojas, porque no veo tus frutos de arrepentimiento. ¿Me están entendiendo? Cuando tú vienes a Jesús, Jesús dijo: cuando se predique este evangelio, arrepentíos y convertidos. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es dar un giro de 360, decirle: Señor, esto no lo hago más. Cuando Dios viene y ve a Adán y Eva con las hojas, le está diciendo lo mismo que Jesús le dice a la higuera: no estoy viendo frutos de arrepentimiento en ustedes. No se vistan que no van. Esa hoja que tienes pegada, no. Habemos muchos que tenemos hojas, pero no tenemos los frutos.
Y el Señor ha venido a tomar del fruto de nosotros y no lo tenemos. Tenemos las hojas. ¿Y sabes qué es las hojas? Las hojas de la Biblia en la mente. Pero no hay frutos porque no accionamos en la palabra. Imagínense, yo iba a romper una Biblia y me iba a pegar las hojas aquí para que vieran, para que no se les olvide la imagen. Las muchas letras matan, pero el Espíritu da vida. Jesús está diciendo: yo quiero ver los frutos en ustedes. Por eso es que el que nace de nuevo es aquel que realmente ha creído, se ha arrepentido y da frutos. Porque la palabra dice es: por sus frutos los conoceréis. Queremos que el mundo nos conozca, demos frutos. Pero hay gente que anda encubierto todavía. Nadie sabe. Yo me he conseguido con gente que me dice: ay, usted trabaja. Sí. Ay, y este es cristiano también. Ah, no sabía. Oye, es amigo mío de hace 4 años y no sabía que era cristiano. Tiene las hojas, pero no tiene los frutos. Qué duro, ¿verdad? Yo sé que esta palabra no es para gritar: aleluya, eso es para mí. Por eso le dije: no le voy a decir que le diga al que está a su lado. Diga: eso es para mí. Diga: eso es para mí. Mateo 7, del 15 al 20. Y ya vamos a terminar. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? ¿Acaso se recogen uva de los espinos e higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da bueno fruto, pero el árbol malo da malo fruto. ¿Qué pasa cuando nacemos de nuevo? Diga: ¿qué pasa, pastor? Diga: ¿qué pasa? Ok, gracias por la pregunta. Número 1, escuche bien, cuando usted viene y dice: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, ¿sabe qué tú le estás diciendo a Jesús? Número 1, renunciamos al mundo y al sistema y a la vieja naturaleza. Jesús dijo: si ayunas del mundo y guardas la semana como el día sábado, entonces verás mi gloria, dijo Jesús. Eso es uno de los dichos de Jesús. Número 1, diga: renuncia al mundo. Y entonces, ¿por qué sigue haciendo las cosas del mundo? ¿Cuántos hay nacidos aquí de nuevo que le han dicho: Señor, entrego mi vida a ti? Levánteme su mano sin pena, porque es que los veo así como tullidos, como con pena. Ahora, esa es la pregunta. Ya decimos que somos hijos de Dios. Tenemos las hojas, no tenemos los frutos. Y ahora en el primer proceso, en el primer paso, cuando yo le dije a Jesús, yo muero al mundo. Yo no quiero más nada del mundo. Yo no quiero que el mundo me reconozca por ser mundano. ¿Y qué es ser mundano? Ser mundano es estar separado de Jesús. Es vivir en el mundo, es vivir con el sistema. Es que el sistema te diga: ay, 2 hombres se pueden casar. Ah, pues eso es normal. Y le pregunto uno a un hermano en la fe: ¿y tú qué opinas? Bueno, como no es mi cuerpo, que haga con su cuerpo una ratonera. Qué chévere. Qué respuesta tan venida del cielo, pero del cielo negro. ¿Cómo vamos a decir que qué bien? ¿Cómo vamos a decir que un hombre de 40 años, de 30 años se puede casar con una niña de 8, de 10 años que ya la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2 países árabes? Eso. Y han visto cómo han muerto esas niñas desgarradas en la primera noche.
desangradas. Usted le pregunta, ay no, qué malo, ¿no? ¿Oras por eso? Ay no, pastor, eso es por allá. Ajá, ¿y si fuera tu hija? Pero como la cosa no queda así, el sistema ahora dice, las viejas se enojaron y dijeron, los viejos se pueden comer un caramelito y nosotras no. No, yo también quiero. Ahora, ¿qué hizo la Organización de Naciones Unidas? Bueno, usted también, mija, cásese con un niño. Ahí hay viejas con niños de 8, 10 años, 12 años, perversas. Y nosotros, pues está bien. Si eso lo dicen que está bien, pues está bien. ¿Oras por eso? Y todavía nosotros le estamos clamando a la iglesia, ayúdenos, porque la generación de relevo la estamos perdiendo. ¿Cómo la estamos perdiendo? En las escuelas. Pero resulta que dicen, no, es en la iglesia, porque es que en la iglesia no le enseñan. Sí, yo tengo una hora para enseñarle un domingo a un niño con un equipo. ¿Y usted cree que eso es suficiente? Padres, le pregunto, ¿es suficiente? ¿El trabajo es del pastor de la iglesia o el trabajo es de los padres que estén haciendo el trabajo constante? Pero no, la ley, ahí sale la ley. Es que el sacerdote es el que tiene que purificarse, y entonces el sacerdote entrará en el lugar santísimo, y si se muere, era un bandido. Pero le voy a decir algo. Diga, ley. Diga, eso es ley. Porque nosotros estamos bajo un sumo sacerdote sin pecados, perfecto, que se llama Jesucristo. Y que cuando Él entra delante del Padre, todos nosotros vamos detrás de Él diciéndole, aquí estamos los hijos, aquí estamos los herederos. Diga, gracia inmerecida. Eso se llama gracia inmerecida. Ahora, ¿qué debemos orar? Padre, mata a todos esos bandidos y mujeres perversas y a todos esos depravados. No. Jesús llegaba a tanto judíos perversos como a los cristianos, como a los ovejitas, como a los que no entendía. Llegaba con el mismo amor y le hablaba con gracia. Pero hoy vemos a alguien en esta situación y lo primero que decimos es un perverso, no lo toques, no lo mire, leproso, échenlo de la ciudad. Pero ¿sabes qué le voy a decir? Yo quiero que esta iglesia se convierta en la ciudad donde guardaban a todos aquellos bandidos, leprosos y todo lo que nadie quería. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios, la gloria de Dios caiga. Porque los avivamientos comienzan cuando la gracia y la maldad sobreabunda. ¿Cómo queremos ver milagros? ¿Cómo queremos ver cambios, transformaciones, hogares, personas transformadas de identidad y de todo lo que vemos en el mundo? Si queremos ser exclusivos y decir, no, ese no lo traiga, esa es. No, yo ya soy salvo, ley. Porque los del Sanedrín hacían eso. Leproso, lejos. Leproso, grita, leproso, leproso. Y con una campanita para que todo el mundo supiera que venía el leproso. Cuando Jesús llegaba sagaz, como una culebra. Llegaba Jesús, tocaba, transformaba y se iba. Y dejaba una semilla perfecta sembrada en esa persona. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Diga, gracias. Gracias. Número 2, entregamos la voluntad. No, pastor, perdóneme. Yo hago lo que a mí me da la gana. Esta es mi vida. Usted no ha nacido de nuevo. Si usted no le ha entregado su voluntad a Dios, no puede decir que Dios está haciendo la voluntad de Él en ti. Porque hasta que tú no le entregues, Dios no entra a hacer su voluntad. Número 1, ¿cuál es? Renunciar al mundo. Número 2, entregar la voluntad. Y número 3, diga, dar frutos. Diga, dar frutos. Yo siento gozo cuando vienen personas y me dicen, pastor, fui a la casa de fulana de tal, os visité una familia, pastor, la estamos evangelizando, la familia está recibiendo.
Pastor, mira, aquí hay unos católicos. Pastor, mira, aquí hay unos testigos. Pastor, mira, aquí hay una gente aquí. Eso es dar frutos. La gente va a ser atraída por el Hijo de Dios cuando el Hijo de Dios realmente haya nacido de nuevo, haya muerto y entregado al mundo, haya dado fruto y haya entregado su voluntad y esté haciendo la voluntad del Padre. 3 cosas. Gálatas 5:5, Cristo libera de toda esclavitud. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué estamos esclavos del pecado? Si Cristo nos libera, por eso yo te digo, iglesia, estamos en la posición, no toquemos a Jesús porque es muy santo. Pero resulta que Jesús, cuando sale aquel camino y viene el leproso, imagínense ese leproso, nadie lo había tocado por años, ni su familia, ni sus hijos, nadie. Y que Jesús viene y lo toca y le dice: ahora ve y preséntate al Sanedrín. ¿Cómo cree usted que ese hombre se fue? Si tenía tiempo que nadie lo abrazaba. Por eso cuando viene un pecador acá, abrácelo. Viene lleno de lepra, abrácelo. Huele feo, pastor, abrácelo. Está borracho, abrácelo. Está drogado, abrácelo. Es una vagabunda, abrácela. Pero si estamos en esta iglesia y no demostramos el amor de Dios, seremos como címbalos que resuenan. Lo que hacemos es condenar. Y yo no quiero la condenación, porque Cristo no vino a condenar, sino vino a reconciliar. Los judíos, Jesús dijo: si ayunas del sistema y guardas la semana como el día sábado, verás mi gloria. Colosenses 3:6 dice: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A Dios no le gustan las mezclas. Diga: a Dios no le gustan las mezclas. Dios lo que no le gusta separa. En el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, los sacó del Edén. Caín mató a Abel, lo separó a Caín. Y dice que anduvo errante. ¿Y sabes por qué? Porque la gente dice: es que Dios no me habla cuando yo estoy en pecado. No. El primer ejemplo que Dios le habla al pecador es Caín. Caín mata a su hermano y Dios va y le dice, es más, lo visitó antes de consumar el pecado, cuando estaba en su pensamiento. Aquí hay gente que Dios le ha hablado cuando tienen las ideas en sus pensamientos, y cuando Dios le ha hablado aún así han ejecutado, pero eso ya es sinvergüenzura. Y todavía dicen: Dios no me habla. Dios le habla a Caín: ¿dónde está tu hermano? Cuida a tu hermano. No, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Dios le habla a Caín. Y Dios le habla para que Caín se arrepintiera. Por eso es que la gracia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿A dónde entró la ley? Entró la ley cuando los hijos de Dios, Moisés sube al monte del Sinaí, que eso es otra historia. Y cuando sube allí, baja Moisés y encuentra a los hijos de Dios levantando estatuas a dioses baales. Y allí es donde le dicen a Moisés: bueno, dile a Dios que nos ponga reglas pues, y vamos a obedecerlas. Y ahí es donde Dios establece 633 leyes de la ley, del cual nadie, ni Moisés, que fue el que las escribió, las pudo hacer cumplir. Ni él las cumplió. El único que la cumple es Jesús, porque Jesús es superior a la ley a través de la gracia. Diga: yo vivo en la gracia. Yo vivo en la gracia. Dios separa a Caín de Abel. Dios separa a Sara de Agar. Dios separa a Isaac de Ismael. Dios separa lo frío de lo caliente. Dios separa el vino nuevo del vino viejo. Dios separa la ley de la gracia. El problema es que no entendemos el amor de Dios sobre nuestras vidas. Dios dice, la gracia dice: tócame y te doy salvación.
La gracia provee, la ley demanda. La ley provee leyes de muerte. La gracia provee justicia para salvación. Es mejor dar que recibir. Diga, es mejor dar que recibir. Si no, pregúntele a un boxeador. ¿A quién le gusta que le den? Diga, es mejor dar que recibir. Jesús vino a dar, y a dar vida, y vida en abundancia. La gracia inmerecida nos lleva a nosotros a algo superior. Iglesia, nosotros estamos caminando en algo y Dios no hace mezclas. Entendamos algo: hay un solo camino a la verdad y la vida, se llama Jesús. Si hay gente que le diga a usted, no, pero es que nosotros guardamos el sábado. El sábado se llama Shabbat, y el Shabbat es día de reposo, y Jesús es nuestro reposo. Diga, Jesús es mi Shabbat. Lo que el Hijo de Dios ha recibido hasta ahora, no lo ha recibido un rabino judío, no lo ha recibido un mesiánico todavía. Los mesiánicos hicieron una mezcla y cargan a la gente en esa mezcla. Ellos pueden tener la palabra en el original y traducción sin revelación. Y sabes qué es lo más tremendo, que para este tiempo es uno de los movimientos que está cogiendo fuerza en el mundo. ¿Y sabes cuál es el peligro? Lo que yo les dije el miércoles. Cuando tú empieces a recibir y hacer esta mezcla, tú estás diciendo, el sacrificio de la cruz no vale. En otras palabras, tú le estás diciendo, Jesús, no me interesa tu sangre derramada en la cruz. En otras palabras, estás diciéndole a Jesús, yo te estoy negando, yo me voy para la ley. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué va a pasar? Que en aquel día, como dice Apocalipsis, aquellos que no tengan vestiduras blancas, aquellos que no hayan dado fruto, aquellos que negaron a Jesús, dice Jesús, los que me nieguen a mí en la tierra, yo los negaré en el cielo delante de mi Padre. Y allí se cumplirá la palabra de Apocalipsis 3, y serán borrados el nombre del libro de la vida. Porque Jesús es el camino, la gracia inmerecida. Pónganse de pie.